Buenos días, mis hermanas. Bendiciones para todas. No se imaginan qué hermosas se ven desde aquí. Yo no me imaginé que eran tantas. Así que la hermana que el año pasado estaba un poco triste, pueden estar contentas porque el Señor ha escuchado las oraciones, ¿verdad? Y yo sé que cada año se van a añadir muchas hermanas más. Hermanas, ¿qué tiempo nos ha dado el Señor? Cada una de nosotras de seguro que tuvo que vencer alguna dificultad para estar aquí. Pero gloria al Señor que aquí estamos. Y de seguro que el Señor ha preparado todo este tiempo para nosotras, para hablarnos a través de su palabra, para enseñarnos a través de su palabra. Así que, mis hermanas, vamos a abrir precisamente esa palabra santa y bendita del Señor, que es la que nos habla y la que nos enseña. Creo que cada canción, cada himno que las hermanas presentan es como si el Señor fuera añadiendo un ingrediente a lo que Él está haciendo en nuestra vida y a lo que Él tiene preparado para enseñarnos a cada una de nosotras en esta mañana. Así que, mis hermanas, vayamos a Tito, capítulo 2. Vamos a leer solamente algunos versos, del 3 al 5. Una porción muy conocida por todas nosotras. Muchas de ustedes ya la saben de memoria, porque es parte, especialmente nosotras las mujeres, siempre estamos con las porciones que se refieren a nosotras, ¿verdad? Pero qué bueno es que el Señor cada día nos enseña a través de su palabra. Tito 2, del 3 al 5. Leemos en nombre del Señor Jesucristo. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señor, bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Hermanas, tenemos un gran tema. Ya hemos estado aprendiendo acerca de ser mujeres conforme al corazón de Dios. El mundo tiene muchas ideas, muchos parámetros, y trata de inculcar esas ideas en nosotros. Pero nosotras estamos llamadas a tomar la guía que el Señor nos ha dado. No importa lo que el mundo diga, las ideas del mundo, lo que quiere inculcar el mundo en nosotras. A nosotras solamente debe importarnos lo que dice Dios a través de su palabra. Porque todas nosotras, yo sé que tenemos el deseo sincero de agradar al Señor, de ser mujeres conforme a su corazón. Y créanme, no es fácil. No es fácil. Y no se puede con nuestra propia fuerza. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Esa gracia que Él derrama en cada una de nosotras a través de su Espíritu Santo es la que nos va a dar la fuerza, la sabiduría para poder cumplir con esta gran misión de ser mujeres conforme al corazón de Dios en nuestros hogares. Uno de los ámbitos más difíciles, más complicados y que más dificultades nos muestra, pero uno de los lugares donde más podemos honrar el nombre del Señor. Si hay un lugar donde nosotras podemos honrar el nombre del Señor y permitir que el nombre de Dios sea puesto en alto y no ser avergonzado, es precisamente en nuestros hogares. Así que, mis hermanas, en esta porción que hemos leído, tenemos aquí un reto grandísimo para todas las que están aquí. A veces escucho a las mujeres comentar y dicen, bueno, ese es el tema, pero ese tema como que no es para mí, porque yo no soy casada o no tengo hijos o soy una mujer joven. Pero créame que ese es un tema para todas, cada una de diferente manera tiene la parte que tomar, y de seguro que el Señor a través de su palabra nos va a hacer entender que todas tenemos una responsabilidad que cumplir en esta mañana. A todas nos corresponde nuestra parte de cómo ser mujeres conforme al corazón de Dios en el hogar. Hermanas, y aquí vemos cuando comienza
aquí Tito está tratando de enseñar a las mujeres ancianas primero. Él había recibido un encargo. Había recibido el encargo por el apóstol de que él fuera a establecer estas congregaciones. Y aquí Pablo le estaba encargando que enseñara a las mujeres ancianas cómo debían vivir. Que debían vivir de una manera que reverenciara a Dios y que mostrara respeto a Dios. Por eso comienza diciendo el verso que hemos leído: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y cuando habla aquí de la palabra reverente, esta es una palabra que implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando damos la idea de reverencia, estamos hablando de algo que tiene que ver con lo santo, con lo sagrado. La palabra viene del griego, y la idea que da la palabra es de idea sacerdotal, como algo como lo que hacían los sacerdotes, como el porte que tenía un sacerdote. Es decir, que aquí lo que está diciendo Tito es: las mujeres ancianas deben ser mujeres que den idea de respeto desde el momento, que aún su presencia muestre respeto y reverencia a las demás, que sean reverentes en su porte. Es decir, que todo lo que ellas hagan esté apropiado para la santidad. ¿Y por qué? Porque era necesario que las mujeres ancianas muestren reverencia en su porte, y no solamente en lo exterior, porque recuerden, mis hermanas, que lo exterior es el resultado de lo que está en nuestro interior, de lo que está en nuestros corazones. De lo que está dentro es que se va a ver afuera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta reverencia tiene que ser interna primero. Yo con mi Dios, mi corazón con mi Señor. Después que internamente yo he entendido la misión que Dios ha puesto en mis manos, eso entonces se va a empezar a reflejar en lo exterior, en lo que están a mi alrededor, en las hermanas que me rodean, en las hermanas que me pueden ver. Y claro que ser reverente en su porte implica respeto en todo el sentido de la palabra. Y quizás uno piense: bueno, hermana, pero es que nosotras somos pecadoras. Y es imposible pensar que de alguna manera vamos a vivir de una forma así, que muestre reverencia en todo el sentido. Hermana, no estamos diciendo esto. Somos pecadoras y seguiremos siéndolo porque hemos sido salvadas, rescatadas por Cristo, pero esta carne está aquí hasta que el Señor complete la obra total en cada una de nosotras, cuando seamos transformadas definitivamente para estar en la presencia del Señor. Pero hermanas, cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, cuando permitimos que el Señor a través de su palabra tome el control de nuestras vidas, podemos, hermanas, dejar a un lado todo lo que es la carnalidad y podemos desear, anhelar, agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Y una vez entonces que podemos desear servir al Señor y agradarle y ser ejemplo a todas las demás, podemos entonces convertirnos en lo que el Señor quiere, que seamos mujeres maestras del bien. Mire que el verso dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Eso de calumniadoras es algo muy común entre nosotras las hermanas, entre la iglesia, y a veces uno dice: hermana, yo no levanto calumnia. Pero sabe, hermana, la palabra viene del término griego. Gracias. El término aquí es, cuando hablamos del calumniador, estamos hablando de un término que se refiere a diabolos. Mire que hasta mencionarlo no da idea de cuán fuerte es. El que calumnia, infama, miente, difama, imputa, culpa, delata de manera maliciosa con la intención de dañar la reputación de alguien. Y el Señor quiere que nosotras nos cuidemos de esa parte, de no ser calumniadora, que no seamos esclavas del vino, sino más bien que seamos maestras del bien. Y quiero que tomemos un tiempito para el término de lo que implica ser maestras del bien.
Cuando hablamos de una maestra, es una que enseña, ¿verdad? Pero no es una que enseña cualquier cosa, es una que enseña lo que es bueno, lo que es necesario y lo que es agradable en el momento y lo que debe ser enseñado. Dice que enseña lo bueno. Una maestra del bien es una mujer que está dispuesta a enseñar la palabra de Dios primero con su propia vida. Es evidente que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Por tanto, para nosotras ser maestras del bien, primero debemos nosotras llenarnos de esa palabra y de esa presencia del Señor para luego poder compartir con otras, compartir esto que nosotras hemos aprendido. Y para nosotras poder convertirnos en maestras del bien, necesitamos, hermanas, vivir prácticamente todos los días en una práctica constante de lo que es el bien. ¿Y qué podríamos nosotras entonces decir que es el bien? Todo lo correcto, todo lo apropiado delante del Señor. Y quizás las hermanas jóvenes están pensando, bueno, yo no tengo la responsabilidad de ser maestras del bien. Claro que sí, mis chicas. Ustedes tienen jóvenes más pequeñas que ustedes que la van observando. Cada una de nosotras en diferentes etapas en nuestras congregaciones tenemos hermanas que van un poquito más atrás de nosotros en la edad. Y ellas van tomando ejemplo de las que están delante, ¿verdad? Las ancianas a las que son un poquito más mayores. Las jovencitas, las más jovencitas todavía. Y cada una de ellas va observando y tomando un modelo de una de esas hermanas para ver a quién yo voy a imitar. Por eso, hermanas, todas estamos llamadas a ser maestras del bien. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que se convierte en una maestra del bien, que quiere enseñar a otros a amar al Señor, pero ella enseña a amar al Señor con el ejemplo, con su vida de devoción. Su amor al Señor es tan grande, su pasión por la obra es tan grande que ella impregna eso en otras. Otras dicen, yo quiero tener eso que ella tiene. Yo quiero amar al Señor de la manera que ella lo ama. Yo quiero hablar del Señor de la manera que ella habla del Señor. Porque cuando nosotras nos enamoramos del Señor, cuando amamos al Señor de una manera sincera y de corazón, eso como que provoca en otros seguir eso. Aún los que no conocen al Señor, nuestros amigos, nuestros vecinos, miran y observan y dicen, yo quiero eso que tiene esa mujer. Yo quiero esa vida que vive esa mujer, esa alegría, ese gozo que no depende de circunstancias. Ese gozo que depende de saber que Dios está ahí y que Él es el que toma el control de nuestras vidas y que nosotras fuimos creadas, hermana, para la alabanza de la gloria de su nombre. De todo esto que podamos hablar aquí, lo único que importa es la gloria de nuestro Dios. Y lo único que debe importarnos es que lo que yo hago con mi vida va a dar gloria al Señor o va a deshonrar a nuestro Señor. Por lo tanto, la única preocupación nuestra debe ser, Señor, ¿mi vida te sirve de honra? ¿O acaso yo estoy siendo causa de deshonra delante de los demás? Lo que miran, lo que observan, ¿glorifican a Dios al mirarme? ¿O acaso la palabra de Dios es vituperada por mi causa, por mis acciones, por mis palabras? Pidamos al Señor sabiduría para que podamos cada día ser un ente motivador de honrar y obedecer la palabra de Dios. Ahora, mis hermanas, ¿qué es lo que deben enseñar las ancianas a las mujeres más jóvenes? Aquí tenemos, ustedes tienen ahí su material, hermanas. Tienen ahí unos pasos, tenemos 8 pasos que vamos a ver rapidito. ¿Qué es lo que deben enseñar estas maestras del bien? Y créanme que son cosas que nosotros a diario la vivimos, que a diario luchamos con ella, pero que necesitamos que el Señor cada día nos enseñe y nos recuerde que debemos cumplirlas, que debemos obedecerla. ¿Por qué? Porque de esto va a depender nuestra obediencia al Señor. Me encantó la canción de las muchachas. Siempre habrán los hijos de Elí, el mundo, que no quiere agradar al Señor. Habrán en las iglesias las hermanas que son creyentes, pero que hay hermanas, ustedes se lo toman demasiado en serio, no hay por qué tomarse todo tan en lleno, hay que tener su tiempo. Pero siempre habrán los Samuel que están ahí dispuestos, Señor, habla, que tu siervo oye.
el que quiere obedecer, el que quiere agradar al Señor. Y hermanas, cada una de nosotras que estamos aquí en esta mañana, ojalá y el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo de Samuel. Señor, habla, que tu sierva quiere oír. Tu sierva quiere obedecerte. Tu sierva quiere cumplir tu voluntad. Tu sierva quiere ser un instrumento para que tu nombre sea glorificado a través de cada una de nosotras. El verso 4 tiene el primer paso que deben enseñar las maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y cuando uno escucha la expresión, siempre uno dice, bueno, que eso no hay que enseñarlo mucho, ¿verdad? Amar. Hermanas, pues déjenme decirle que aquí el término que está utilizando de amar va más allá de la simple palabra, como a nosotros nos pueda parecer. Amar a su marido aquí implica algo más que simplemente decir yo te amo, yo te quiero, tú sabes que tú eres mi esposo, que yo te elegí y me casé contigo. No. El término aquí se refiere a acciones. Amar va más allá de palabra, se refiere a acciones, se refiere a respeto, a servicio, a dedicación, a prestar atención, apoyo. Este término incluye la multitud de maneras en que nosotras podamos mostrar a nuestros esposos que de verdad les respetamos. Y si hay una cosa por la que nosotras día a día tenemos que pedirle al Señor sabiduría, es por cómo mostrar respeto a nuestros esposos. Porque muchas veces pecamos delante del Señor, fallamos y ofendemos al Señor porque somos irrespetuosas a nuestros esposos. A veces lo tomamos como algo a la ligera, como Él sabe que eso es yo relajando, que eso es un decir, pero a veces no pensamos qué tanto daño causamos en el corazón de nuestros esposos. Y nosotras estamos llamadas a ser su ayuda idónea. Y cuando habla de ayuda idónea, está hablando de una que es apoyo, de una que provoca, que levanta la autoestima, que ayuda a ese esposo, que le levanta el ánimo cuando está caído, de una que sirve para motivar, para animar, para impulsar. Está hablando de una mujer que está ahí siempre para encontrar la palabra adecuada que él necesita para continuar en el ministerio, para servir al Señor y para cumplir con el liderazgo que Dios ha puesto en su mano de ser cabeza del hogar y muchas veces ser líderes en una congregación donde nosotras nos estamos desenvolviendo y nos estamos desempeñando. Así que aquí cuando está hablando de amar a sus maridos, implica más que eso, implica respetarle en todas las maneras posibles. Y créeme, hermana, que el respeto también tiene que ver con prestar atención especial a todas las áreas, aún incluyendo la parte personal nuestra y de nuestros esposos. Eso es una manera de mostrar respeto. Y mujeres que son conformes al corazón de Dios tratan siempre de mostrar respeto en toda su manera de vivir. Y hay una de las cosas que yo siempre miro y miro a veces con tristeza. Hay hermanas que le ha tocado la responsabilidad de ser esposa de líderes. Y yo no sé si usted sabe, hermana, quizá lo sabe, pero a veces lo tomamos a la ligera o lo olvidamos. La gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros, si ese es el caso suyo. ¿Por qué? Porque usted tiene un montón de hermanas ahí que la están mirando como el modelo a seguir. Y a veces nosotras no estamos respetando a nuestros maridos, ocupando el puesto que nos corresponde como la esposa del líder. A veces actuamos tan desatinadamente que parecemos adolescentes, muchachitas infantiles que no piensan, que todavía están en la etapa de la juventud, donde tienen todo a chercha y a relajo, y no nos damos cuenta del gran daño que causamos a nuestros esposos por nuestra manera imprudente de actuar. Y nosotras estamos llamadas, hermanas, a respetarle aún en esa parte y aún en la apariencia personal. Y no me diga, hermana, porque yo sé que el mundo por ahí dice, hermana, tú eres libre de hacer lo que creas y de hacer lo que te parezca, vestirte como tú quieras, mostrarte como tú quieras, tú tienes libertad en Cristo.
no tomemos la libertad que tenemos en Cristo como un libertinaje, porque entonces estaríamos ofendiendo a nuestro Señor. Tenemos que usar la sabiduría que el Señor nos ha dado. Y una mujer que es maestra del bien tiene que ser reverente en su porte. No nos podemos dar el lujo de que, hombre, el Señor no toma en cuenta tantas cosas como a veces piensa la gente. Señor, lo que le importa es el corazón. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces cuando abrimos nuestros labios, es tan pobre lo que está dentro del corazón que dejamos tan entristecido y asombrado a lo que nos escuchan, hermanas. Y eso es una de las partes que debemos de cuidar. Y mostrar respeto también en cuanto a nuestra apariencia personal. Que nuestros esposos no se sientan avergonzados. Cuando van a un lugar, nosotras vamos con ellos y estamos ahí al lado. Y él sienta vergüenza de decir, esa es mi esposa, por la forma descuidada en que nosotras andamos. O que no sea todo lo contrario. Que él no sienta vergüenza por la forma tan extravagante en que nosotras andamos. Porque una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que tiene prudencia para juzgar en lo que es correcto y lo que no es correcto. Ella no se va a ninguno de los extremos, ni a la exageración de lo que está mal, pero ni a la exageración de lo que está muy por debajo, sino que ella se mantiene en el límite correcto que debe estar, porque ella sabe que tiene el trabajo de honrar a su Dios y por lo tanto honrar a su esposo. Y toma cuidado aún en esas cosas tan simples y tan pequeñas. Pero ella también toma cuidado de la apariencia personal de su esposo. Porque no sé si le pasa también, hermanas, que a veces vemos hermanas muy activas, hermanas que están adelante, como decimos nosotros, y hermanas que usted la ve con tanta delicadeza, y cuando la hermana viene y le presenta al esposo, tan descuidado, usted dice, ¿y qué pasó? También, hermana, esa es una parte que no corresponde a nosotras. Ese hombre que el Señor ha puesto en nuestras manos, también nosotras debemos preocuparnos por respetarle en cuanto a su apariencia personal. Preocuparnos por él, que él se vea un hombre de respeto, que nosotras provoquemos que él también sea respetado. Porque el mundo, lamentablemente, eso no se da en nosotras, en la iglesia, pero en el mundo tratan a las personas por la forma en cómo se ven, la apariencia. Nosotras sabemos que eso no es de valor para nosotras, ¿verdad? Pero el mundo es así, entonces nosotras también cuidamos esa apariencia de esa persona porque sabemos que el mundo va a tomar una medida, un parámetro, una forma de tratarle, que él sea respetado, como allá la mujer virtuosa de Proverbio 31, que dice que cuando él se paraba en la ciudad, él era conocido, porque todo el mundo sabía quién era él, porque tenía una esposa virtuosa que estaba preocupada y encargada de esa parte. Así que, mis hermanas, nosotras estamos llamadas a amar a nuestros maridos, y ese amor a nuestros maridos debe cubrir todas las áreas. Tiene que ver también con lo que es confesar y perdonar. Nosotras somos a veces egoístas y muchas veces somos orgullosas. Nos cuesta pedir perdón. Y diariamente entre nosotras en la iglesia, con la congregación, tenemos hermanas que pedir perdón. ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué? Porque somos humanas. Estamos en la carne. Y es normal que hayan cruces entre nosotras, ¿verdad? Que hayan pequeños impases por tonterías, a veces en los cultos, en las organizaciones de la actividad. Y estamos llamadas como mujeres, conforme al corazón de Dios, a pedir perdón. Una de las cosas que admiramos de la vida de David, como mencionábamos ayer, era que él era un hombre humilde que pedía perdón. El siervo, la sierva del Señor, que quiere agradar a Dios, es humilde y sabe que va a fallar y que va a necesitar pedir perdón a su esposo, a sus hijos, a sus hermanas con quien comparte a diario, a sus compañeras de trabajo, porque nos vamos a equivocar. Siempre vamos a fallar, pero lo diferente está cuando fallamos y podemos reconocer que ofendimos al Señor. David pecó y pecó de una manera terrible. Y alguien ayer decía, pero ¿será que Dios se habrá equivocado? Porque óyeme, ese pecado que cometió ese hombre. Pero me encantó cuando ayer en el taller nuestra hermana Dioma tocó esa partecita y aclaraba del texto tema que nosotros tenemos, hermana. Me gustó porque muchas hermanas pueden estar pasándole por la cabeza ese pensamiento. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se equivocó Dios? Porque él dijo, he hallado a David
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces Dios se equivocó, porque después que él dijo eso, leemos el gran pecado de David. ¿Qué pasó? Bueno, mis hermanas, lo que pasa es que cuando Dios se refiere a nosotros, el conocimiento que tiene de nosotros, Dios no se está refiriendo a un tiempo en particular de nosotros. Acuérdense que Dios tiene un eterno presente. Dios no piensa en ti y en mí como el presente ahora o el pasado o lo que tú serás. Dios sabe lo que tú eres ya al final, lo que va a ser toda tu vida. Dios, cuando dijo eso de David, sabía eso. Él no estaba hablando del David que iba a pecar, del David que él sabía que al final lo iba a conocer de una manera tan maravillosa, que él sabía que él iba a hacer todo lo que él quería. Y por eso dijo: un varón que es conforme a mi corazón, que agrada a mi corazón. Quizás, hermanas, nosotras pensemos: bueno, yo no puedo decir eso de mí todavía. Hermana, estamos en procura. No hemos dicho que lo hemos alcanzado, pero ojalá nosotras podamos decir: Señor, que cuando mires nuestros corazones tú puedas decir: he aquí a Marta, he aquí a María, he aquí a Juana, una mujer cuyo corazón me es agradable y que yo estoy segura que era todo lo que yo quiero. Hermana, todo lo que podamos hablar aquí se resume en una cosa: que obedezcamos al Señor. Podemos aprender, miren, todos los textos de la Biblia de memoria, recitarlo de memoria y ser las mejores. Pero si no obedecemos la palabra, no hemos hecho nada. Todo se resume en que obedezcamos la palabra del Señor. El Señor busca corazones dispuestos a obedecer su palabra. Él no te está preguntando si tú tienes la fuerza, si tienes la capacidad. Él lo único que quiere es que tú estés dispuesto a obedecer. Porque cuando estemos dispuestos a obedecer, Él te da la gracia, Él te da la fuerza y Él te da la sabiduría. Lo hace Él, no nosotras. Jamás pensemos que nosotras podemos cumplir con todo esto que encontramos aquí en la palabra. Sería demasiado pensar: ¿y cómo puedo yo con todo esto que se me encomienda? El Señor pone la gracia en nosotras cuando nuestros corazones están dispuestos a obedecerle. Cuando decimos: Señor, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu propósito. Eso fue lo que hizo María. El corazón de María se abrumó cuando pensó: ¿y cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. ¿Qué van a pensar? Me imagino que todos los pensamientos llegaron juntos a su cabeza. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar José, la gente, lo que van a decir todo el mundo? Pero ella echó todo eso a un lado y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermana, que ese sea nuestro sentir esta mañana. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el Señor hará el resto. Él se va a encargar de hacerlo. Y luego nosotras solamente nos quedaremos asombradas de ver las maravillas que el Señor puede hacer con cada una de nuestras vidas, con cada uno de nuestros corazones. Así que, mis hermanas, estamos llamadas a respetar, a confesar, a perdonar con gracia y a mantener abiertas las líneas de comunicación con nuestros esposos, con nuestros hijos, a refrenarnos de criticar y de no avergonzarlo en frente de los demás. Y, hermana, creo que eso es un puntito de lo que más daño causa. Ustedes saben cuántas veces hemos pecado delante del Señor avergonzando a nuestros maridos delante de los demás. Usted sabe cuántas veces, hermanas, ustedes y nosotras, en medio de grupos donde están las hermanas, desinfamamos de nuestros esposos y nos llenamos diciendo: no, porque ese mío porque el mío aquello, porque usted no sabe. Y el pobre hermano se para a predicar después y él no sabe, en la mente de todas las hermanas de la iglesia, pensando: mire el hermano predicando y hace esto y hace aquello, porque usted se ha encargado de dar a conocer los defectos de sus maridos. Hermana, todos los esposos tienen defectos porque son seres humanos. Como todas nosotras tenemos defectos porque somos seres humanos. Hermana, pero no se encargue de dar a conocer los defectos de su marido, porque están ahí, no hay que darlo a conocer porque se ven. Ahora, lo que pocas veces se detienen a mirar los demás son las virtudes.
Y si algo usted tiene que hablar cuando esté en el grupo, dé a conocer las virtudes de su esposo, porque los demás no se van a detener a mirarla, porque los demás siempre miran los defectos. Encárguese usted de dar a conocer las virtudes. ¿Y sabe qué, mi hermana? Se va a dar cuenta que cuando usted se asegure de dar a conocer las virtudes, usted misma va a empezar cayendo en cuenta, pero son tan pocos los defectos, que va a empezar a glorificar al Señor, porque va a aprender a valorar el esposo que tiene, el compañero que tiene, el padre que tiene, la madre que tiene. Porque, jovencitas, déjenme decirle que muchas veces nosotras también pecamos siendo calumniadoras. Las jovencitas muchas veces desinfaman de sus madres, de las hermanas cristianas, porque en el grupo donde están, para justificar muchas veces, están diciendo, porque que tú no conoces a mi mamá es así, es asá, y tú no sabes quién es ella, o tú no sabes cómo es mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, o sencillamente tú no sabes cómo es el anciano de mi iglesia. No fue por demás que aquí él se puso la expresión no calumniadoras, porque no nos imaginamos cuánto daño. Eso, mira, hermana, eso es un instrumento del diablo para dañar las congregaciones, para echar a perder la vida. Porque usted misma, cuando empieza a desinfamar de lo que está a su alrededor, aún sean en su trabajo, en su iglesia, usted misma empieza a crear en su mente un mundo. Aquí nadie sirve, nadie tiene valor, porque eso es lo que usted está haciendo. El enemigo se encarga de meter eso en su cabeza. Hermana, vamos a voltear eso y vamos a cambiar y vamos a dar a conocer las virtudes de las personas que nos rodean, sean nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras hermanas de la iglesia. Cuando alguien nos pregunte, hablemos de sus virtudes y sus defectos, llevémoslo al Señor en oración. Y pidamos al Señor por ellos para que lo ayude a cambiarlo, para que el Señor ayude a que esas partes sean mejoradas. Y ustedes verán el cambio que va a haber en nuestra vida, y no solo en nosotras, sino también en los demás, porque las palabras tienen un gran poder en la mente y en el corazón de aquellos que la escuchan y de aquellos que la oyen. ¿Y sabe qué? Dice la segunda parte, a ser amante de sus esposos y sus hijos. ¿Y saben una cosa, hermana? Cuando habla aquí de amar a sus hijos, es una parte que nosotros debemos darle gran importancia, porque hemos, yo creo, muchas veces confundido. Amar a los hijos no es apoyarlo, no es darle todo lo gusto, todo lo que ellos quieren. Aquí el término amar, que está hablando de amar a los hijos, tiene que ver con una disciplina, pero una disciplina con firmeza y justicia, que es como manda el Señor. Un amor que le haga ser justa, para dar lo que es correcto, corregir cuando tenga que corregir, consolar cuando tenga que consolar, reír cuando tenga que reír con él, llorar cuando tenga que llorar con él, pero también hacerle llorar cuando tenga que hacerle llorar. Así que cuando dice que amen a sus maridos y a sus hijos, que aprendamos, está diciendo que aprendamos a disciplinarle con firmeza y justicia, porque el mundo de hoy ha entendido todo lo contrario. Que amar a los hijos es darle todo lo gusto y todo lo que ellos quieran. Así yo le demuestro que le amo. Y hemos creado una gran cantidad de chicos y chicas que no saben amarse ni siquiera ellos, continúan a amar a los demás. ¿Por qué? Porque hemos creado un monstruo haciéndole pensar que ellos merecen todo y que hay que darle todo y tenerle todo a la mano. Y no le hemos enseñado responsabilidad, respeto, que las cosas valen, que tienen un precio, que cuestan y que hay que ganarse las cosas y valorarlas. Que hay que valorar lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, las bendiciones que usted ha recibido del Señor. Así que, mis hermanas, se puede aprender a amar a los maridos y a los hijos. Dice la otra parte en el verso 5. A ser prudentes. Y la prudencia tiene mucha tela que cortar, pero mucha tela que cortar, hermanas. ¿Saben por qué? Porque nosotras muchas veces somos tan imprudentes. Tan imprudente porque hablamos cuando no debemos hablar y callamos cuando deberíamos hablar. Decimos cosas que no debemos y dejamos de hacer la que deberíamos hacer. Entonces somos muy imprudentes. Por eso él está diciendo, enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y prudente aquí tiene que ver con tener buen juicio. Esto implica que usted tiene un fino sentido de lo que es apropiado.
de lo que es apropiado para una mujer cristiana y evita los extremos. Así que la prudencia tiene que ver con el buen juicio, con el pensar antes de actuar. ¿Es correcto esto que voy a hacer? ¿Debo hacer esto? ¿Es atinado que lo haga o no lo haga? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a refrenar nuestra lengua, a saber cuándo debo hablar y cuándo no, porque somos tan dadas a hablar así, tan fácil, y luego decimos y ya, después que hemos hablado, esas palabras no se pueden volver a recoger, lamentablemente. Por eso entonces la prudencia nos permite pensar antes de hablar. Y al pensar yo digo, bueno, lo que voy a decir, ¿está bien que lo diga o no? ¿Será apropiado? ¿Servirá de bendición para el que lo escucha? ¿O simplemente voy a dañar, voy a causar un problema? Así que estamos llamadas a ser prudentes, a ser sensatas. Lo opuesto de eso sería la insensatez, ¿verdad? Cuando actuamos sin pensar descomedidamente. Luego dice castas. Y esta palabrita significa puras y fieles. Puras y fieles. ¿Y eso por qué? Hermanas, si hay un tiempo en que las mujeres tenemos que aprender a ser castas, es en ese tiempo. Y ahora con la tecnología, mis hermanas, cuánta facilidad hay para que seamos infieles. Y usted seguro le vino a la mente la infidelidad con otro hombre. No necesariamente. Hay muchas maneras de ser infiel que no tiene que ser necesariamente que usted esté con otro hombre. Así que por eso es tan importante que nosotras aprendamos a ser fieles a nuestros maridos, evitando las impurezas aún de pensamiento. Recuerden que el Señor lo ve todo. Él no va a ver lo que yo estoy pensando, pero el Señor sí lo sabe. ¿Cuántas veces estamos juntas con nuestros esposos o con una hermana y estamos siendo impuras en nuestro pensamiento porque delante de ella estamos hablando con tanta amabilidad, con tanta dulzura, que la hermana de verdad piensa que es así, pero cuánta impureza en nuestras mentes estamos pensando, ay, esta hermana que habla tanta tontería, ojalá que termine, que se me quite de ahí, o que no sé, ahí viene ella otra vez con lo mismo, con la corrección, con tantas cosas. Es así, mis hermanas, tenemos que ser honestas. A veces hay hermanas en la congregación que son a las que Dios le ha puesto el peso de ser las maestras del bien, y ellas tienen una difícil tarea, porque a veces no son vistas con muy buenos ojos. A veces la vemos y cuando ahí viene fulana, prepárense que ahí viene a corregir, ahí viene a decir, ahí viene esto, hermanas. Ellas un día tendrán que dar cuenta al Señor, por eso lo hacen. Y nosotras estamos llamadas a ser siervas dóciles para que les sea más fácil el trabajo. Y ustedes, jovencitas, están llamadas por el Señor a dejarse enseñar. El Señor pone hermanas que quieren enseñarnos, pero a veces no queremos ser enseñadas. A veces, hermanas, dígame con sinceridad, ¿usted no se dan cuenta lo difícil que es a usted reunir las hermanas en el culto de dama? O dígame si nada más es en mi congregación que pasa eso. Si hay actividades sociales, lo demás se llena la iglesia que no caben las hermanas. Pero hermanas, hay culto de oración de las damas. Hay un culto de damas donde es nuestro tiempo para nosotros hablar, comentar, aprender una de la otra y enseñar, hermanas, 2 o 3 hermanitas. Pero hermana, hay hermana que llegue tarde, que el trabajo, que no sé qué, pero no van. Hermanas, Dios siempre pone personas que quieren enseñar. Ahora, hermana joven, pregúntate, ¿yo me estoy dejando enseñar? ¿Yo estoy siendo humilde para ser enseñada? Porque una joven conforme al corazón de Dios es humilde y se deja enseñar. Si uno no se deja enseñar, no aprende. Si tú crees que lo sabe todo, nunca vas a aprender. Necesitas primero saber que no sabes nada para que entonces permita que otras te puedan enseñar. Así que, mis hermanas, la responsabilidad es para todas. Para las jóvenes, a ser dóciles y fácil de enseñar, y a las ancianas a ser maestras del bien para poder enseñar a las demás. Y llega otro puntito ahí que siempre nos da un poquito de dificultad: cuidadosas de su casa. Yo siempre he dicho que una de las maneras en que nosotras podemos honrar al Señor delante del impío es de esa manera, siendo cuidadosa de nuestra casa. ¿Por qué? Cuando usted llega a un hogar, automáticamente usted pisa la puerta y usted entra, le da una impresión de varias cosas. O le da la impresión de paz cuando usted siente y llega, siente como que hay orden, que hay tranquilidad, que todo está en su lugar, como que todo está en orden en ese lugar.
o le da la impresión de desorden cuando usted llega y desde que pisa la puerta usted no sabe mirar para dónde va, para dónde que voy a ver, porque todo está hecho un desastre y nada está en su lugar, todo está en el medio, todo es un desastre. Y así mismo muchas veces estamos nosotras. Cuando el desorden está en todo lugar, así nos sentimos también. Y cuando llega la vecina, la amiga inconversa y llega y se presenta, eso es una manera de mostrar a Cristo. Nosotras damos gloria al nombre del Señor, aún con el cuidado de nuestro hogar. Imagínese usted si es importante para el esposo que llega y encuentra la casa arregladita, todo en orden. Si es importante para el hijo que llega con el amigo de la escuela o de la universidad y él no tiene miedo de llegar porque él sabe que en casa todo está en orden y no tiene el temor de si llegó con alguien y la casa está patas arriba y voy a pasar la vergüenza con el amigo y tiene que llamar, mami, va un amigo para allá para que tú sepas el reguero que es eso, hermanas. De esa manera también honramos al Señor, siendo cuidadosa de nuestras casas. Es una forma de honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los demás están mirando y están observando y están diciendo, pero mira, ella está todo el día para las cosas de la iglesia, metida el Señor, pero ve a la casa. Un día una señora me llamó y me dijo, mira hermana, ella no es cristiana, y estábamos en el colmado y ella ve que llegan varias hermanas que son cristianas y están hablando y ella se queda así mirando y llego un poquito más detrás y pido algo, le digo, por favor, deme esto, es un poquito rápido, algo así. Se queda mirando. Y la señora hizo un comentario un poco que todos nos reímos. Dice, llegó otra convertida, le dice al señor del colmado, despáchala. Llegó otra convertida, porque esas mujeres no tienen tiempo para cocinar a los maridos ni para ese oficio. Esas mujeres además tienen tiempo para andar en su aleluya y en su gloria a Dios. Hermanas, que no se diga eso de nosotras, hermanas, porque una mujer conforme al corazón de Dios, ella sabe encontrar el tiempo prudente para cada cosa. Ella sabe distribuir su tiempo, aprovecha bien el tiempo y no lo desperdicia. Y toma el tiempo necesario, como el salmista que él decía, te buscaré a todas horas, si en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, pero en el tiempo que lo tenga que hacer. Pero debo ubicar mi tiempo para que me dé el espacio para todo. Primero para mi Señor, para llenarme con Él, para encontrar las fuerzas en Él. Y luego para cumplir con todo lo demás que tenemos alrededor, con todas nuestras responsabilidades que tenemos para ahí. Y de esa manera honramos al Señor. La segunda partecita que está ahí, dice el punto 7, buenas. ¿Y quién es bueno? No hay ni uno bueno, solo Dios. Pero aquí no está hablando de bueno, de que es tan bueno que no peca, de que es santo. No está hablando nada de eso. Está hablando de mujeres gentiles, de mujeres generosas, de mujeres que se deleitan en ayudar, en ser servicial. Mujeres que pueden aprender a ser hospitalarias, gentiles, generosas. No mujeres posesivas o egocéntricas que todo lo quieren para ellas, que solo piensan en sí mismas. Mujeres que piensan en los demás. Y saben, para los griegos era muy importante esto. Por eso Pablo sabe lo que le estaba diciendo a Tito. Porque él sabe que para los griegos las virtudes que adornaban a una mujer o a la esposa ideal, esta era una de las que estaban incluidas. Que fueran buenas, generosas, gentiles, mujeres hospitalarias, que estuvieran dispuestas a recibir, a ayudar, a compartir de lo que ellas tienen. A eso se está refiriendo. Hermanas, que seamos buenas, hermanas generosas, pero eso de ser generosa no es algo que nace solo, que viene por sí solo. Eso lo da el Espíritu de Dios en el corazón. Si el Espíritu de Dios no está controlando nuestro corazón, acuérdese que nuestra carne es el yo, lo mío, lo que me pertenece a mí. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos recuerde que hemos sido creadas para la gloria y la honra del Señor, y que toda nuestra manera de vivir debe honrar y glorificar al Señor, y que todo lo que tenemos y poseemos no es nuestro, debe ser para la gloria y la honra del Señor, y que debemos honrar al Señor con todo lo que tenemos, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Debemos honrar y glorificar el nombre del Señor y ensalzar su nombre y provocar que el nombre del Señor sea glorificado.
que nuestras vidas provoquen gloria al nombre del Señor. No lo contrario, porque qué triste cuando por causa nuestra es vituperado el evangelio, es pisoteado. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar al impío hablar tan feo del evangelio, tan mal de las cristianas por culpa nuestra? Porque no honramos al Señor con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. Hermanas, pidamos al Señor que nos libre de que por causa nuestra el evangelio sea blasfemado y sea dañado, sino que sea todo lo contrario. Dice la otra partecita y otro puntito más, ¿verdad, hermanas? Sujetas a sus maridos. Y créanme que en estos tiempos todavía se complica un poco más, porque el mundo está liberado. Y nosotras, las mujeres creyentes, también decimos, bueno, yo estoy en el mundo, así que yo estoy dentro de la corriente de la liberación de la mujer. Una hermana un día estábamos leyendo y dijo, ya eso era antes, hermana. Lo que pasa es que como la Biblia se escribió hace tanto tiempo, ya no han podido quitar eso de ahí, eso está ahí. Hermana, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esa no pasa de moda ni se envejece. Esa siempre es y será. Por lo tanto, ninguna cosa que está ahí en la palabra para nosotros puede estar pasada de moda. Está ahí porque es necesaria y porque el Señor quiere que nosotros la tomemos en cuenta. Sujetas a sus maridos. Y créame que el término sujeción es uno de los términos que más dificultades causa, que más conflictos, más problemas, y yo no me voy a meter en todo ese lío, y vamos a tratarlo así someramente, ¿verdad? Por arribita, tomando en cuenta lo que nosotras ya sabemos. En Efesios 5, 22 y el 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al... Yo creo que con ese solo no habría que decir mucho más, ¿verdad? Como al Señor. El punto es el Señor, el asunto es la gloria del Señor. No es si Él merece o no, es tu Señor. Cuando tú te sujetas, estás agradando a tu Señor. Que Él lo merezca, no lo merezca, que Él lo valore, no lo valore, eso no importa. A quien nosotras tenemos que agradar es a nuestro Señor. Y el Señor de muchas maneras nos ha recordado y nos recuerda siempre a través de su palabra: la mujer respete a su marido. Y el término sujetarse viene de una palabra griega, de un término que se refiere a un término militar, que significa colocarse por debajo del comando de otra persona. También se refiere a unir, a complementar, es decir, que se refiere a aquello que viene a sujetarse y luego no puede desprenderse. Lo que está diciendo es, cuando habla de que estemos sujetas a nuestros maridos, hermana, podemos crear una unidad con nuestros maridos que luego no se pueda despegar, no se pueda desprender. Y la misma Biblia nos habla cuando dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya no dos, más uno, ¿verdad? Entonces, tú no puedes estar sujeta a algo en lo que no encaja, ¿verdad que no? Si yo tengo dos piezas de algo y lo quiero unir, tienen que ser de un mismo tamaño, de una misma forma, porque si hay una pieza más larga que la otra no va a encajar. Si una es más gruesa, otra más fina, no va a encajar, tienen que ser de un mismo tamaño. Y entonces usted me va a decir, hermana, es que hay un problema. Mi esposo es diferente a mí, tenemos carácter diferente, claro que sí. Dios unió personas con características diferentes. Es mentira lo que dice el mundo, que busque a tu otra mitad, que hay alguien por ahí que es igualito a ti, que encaja contigo. Eso no es verdad, eso lo dice el mundo. El Señor te dice, mira, yo voy a unir a un hombre y a una mujer que son diferentes, se criaron en ambientes diferentes, los formaron con ideales diferentes, los voy a juntar para que ellos dos se complementen y se conviertan en uno. Y para que ellos se puedan convertir en uno tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo es el asunto? Son diferentes y tienen que ser iguales. Bueno, porque el asunto no se trata de que Él es como yo, se parezca a mí, se trata de que Cristo
está aquí y Él es como Cristo, yo soy como Cristo, entonces sí somos iguales y nos unimos y podemos ser uno. El asunto es Cristo, no eres tú, no es Él, es el Señor. Por eso entonces sí podemos sujetarnos a nuestros esposos, porque Él como Cristo, yo como Cristo. Y entonces allá atrás quizá alguna hermana que está pensando, hermana, mi esposo es inconverso, y entonces ¿qué pasa conmigo? El Señor nos ha hablado claro en su palabra. La mujer cristiana temerosa de Dios, que conoce al Señor y que tiene un esposo inconverso, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa con ella? Hermanas, nuestras vidas de fidelidad al Señor ayudan, justifican, cubren a ese hombre inconverso que no teme a Cristo. Y podemos, hermana, por amor al Señor, sujetarnos también a ese hombre. Y esa conducta nuestra que va a empezar a provocar en ese hombre un deseo de decir, pues yo quiero lo que esa mujer tiene. Y qué es lo que le pasa a mi esposa, qué tan distinta, qué tan diferente. Y cuánto testimonio tenemos en las iglesias, hermanas, que se han ganado a sus esposos aún sin palabras. Porque son hombres tan difíciles que ya no se atreven ni a hablar directamente. Pero sus acciones han empezado a hacer ese hueco en el corazón. Y el Espíritu ha empezado a decir, tú necesitas eso que tiene tu mujer, porque mira cómo ella puede estar en paz en medio de la necesidad. Tú no le has dado el dinero y mira cómo ella está confiada que Dios le va a proveer. Ella está enferma pero está confiada, está alegre. Ella sabe que no hay nada pero está feliz porque confía en un Dios poderoso. Y él no le queda otro remedio que rendirse delante de ese Dios santo que tú sirves. Así que mis hermanas, estamos llamadas a estar sujetas a nuestros maridos, porque de esa manera honramos a nuestro Señor. Y saben una cosa, mis hermanas, quizás usted me diga, pero yo no soy casada, hermana. Yo no me he casado y ni siquiera sé si me voy a casar. Así que eso tampoco va conmigo, hermana, eso no es para mí. Yo estoy aquí sentado oyendo porque, bueno, ese es el tema. Pero eso no va conmigo, ajá. Hermana, ¿y qué dice Efesios 5:21? Que los creyentes estamos llamados a someternos los unos a los otros. Entonces ahí está incluida la que no son casadas. Estamos llamadas a someternos unos a otros, hermana, con tu hermano de la iglesia. Esa hermana incómoda, molesta, también estamos llamadas a someternos a ella. A esa hermana que se mete en todo según tú, que todo le molesta, que siempre te está llamando la atención. A esa hermana, el Señor te está diciendo en esta mañana, sométanse unos a otros. Porque el evangelio se trata de humildad, de que nadie es más grande que nadie. Aquí el único grande es el Señor. Y todas nosotras somos simples siervas. Por lo tanto, yo no puedo sentirme más que la otra hermana, porque ella es una sierva igual que yo. Por lo tanto, si la otra hermanita me llamó, aunque yo tenga 20 años en el evangelio y ella tenga 1, y el Señor la usó a ella, hermana, sea humilde. Y escuche que el Señor la está aconsejando por una hermanita, como dice usted. Hay un hermano que dice, yo no acepto que le digan hermanita o hermanito a los hermanos en la iglesia, porque eso es como degradándolo. Pero a veces lo hacemos, ¿verdad? Como queriendo decir, no, es que ella es nueva, yo llego ayer y yo tengo muchos años y eso. Hermana, en la obra del Señor no es así. Tenemos un Señor y somos siervas de ese Señor. Y todas nos debemos a ese Señor. Y todas tenemos que darle cuenta a ese Señor. Yo no tengo que dar la cuenta de mi hermana, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Yo tengo que dar la cuenta de qué yo hice con lo que Él puso en mis manos, de la responsabilidad que Él puso en mis manos. Así que mis hermanas, si queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a someternos unas a otras y a someternos a nuestros esposos, a nuestros padres, mientras están en la casa solteras que no se han casado, a sus hermanos mayores, a los tíos, a la persona que sea que Dios ha puesto ahí para que sea la que esté como cabeza en ese momento en tu vida, a ese jefe que a veces te molesta porque tú dices, él es el jefe pero yo soy la que hago el trabajo, él es el que cobra los cuartos pero la capacidad la tengo yo. Si tú eres cristiana, estás llamada a ayudar a ese jefe inconverso
con sabiduría para que ocupe ese papel de liderazgo, porque Dios lo puso ahí y no fue a ti que te puso ahí. Tu papel es ser ayuda idónea. Y no solo para el esposo, sino para todo lo que te rodean, para tus sobrinos, para tus hermanos, que quizá le falta entusiasmo y ayuda para ocupar el puesto de líderes. Tú estás llamada a eso. Si eres maestra de escuela dominical, estás llamada a inculcar en esos jovencitos que van subiendo en la iglesia, para que aprendan a ocupar el liderazgo que tienen que ocupar en el futuro. Y tú estás llamada también a inculcar y a motivar eso en ellos, para que ocupen ese puesto. Hermanas, no importa quién se lleve la gloria en el púlpito, quién esté allá parado, quién haga. Importa que hayamos cumplido la voluntad del Señor. Que si nuestros esposos se paran ahí a predicar y dieron un mensaje glorioso, usted esté allá sentada orando. Si es su papá, si es su hermano, su hermana, su tío, su amigo, quien sea, que usted se convierta en una intercesora por el liderazgo de las personas que están a su alrededor. Sigue diciendo la otra partecita, ahí en la última parte al final, que creo que eso es lo más importante de todo. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, todo esto que el Señor nos está diciendo, miren, Pablo le decía a Tito, mira, dile a las mujeres que le enseñen a las más jóvenes todo esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el mundo no tenga que decir de las creyentes, para que el mundo no tenga que hablar mal de una cristiana por nuestras actitudes que no estén adecuadas delante del Señor. Así que, mis hermanas, todo lo que nosotras tengamos que hacer es simplemente con un fin. El único fin es que la gloria sea para el Señor. Que el Señor sea glorificado con mi vida. Mi vida debe ser un instrumento para la gloria de Dios. Y si no estoy siendo un instrumento para la gloria de Dios, entonces tengo que venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué pasa con mi vida? No estoy siendo una sierva útil y necesito ser una sierva útil para la gloria de tu nombre. Hermana, todo lo que pidamos en oración al Señor, Él lo hace. Si alguno está falto de sabiduría, pídala y Él la dará abundantemente. Así que, mis hermanas, necesitamos la gracia del Señor, porque es ella la que nos va a dotar de la capacidad, de la sabiduría para cumplir con todo esto. Humanamente no es posible. Si pensamos en pensionar eso allá en el mundo, es imposible. El mundo nos va a decir demasiado, es imposible, no se puede. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos cuando ponemos nuestras vidas y nuestra confianza en las manos del Señor. Así que, mis hermanas, dediquemos nuestros corazones a honrar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Acordémonos de respetarlo cuando nos toque hablar de ellos delante de los demás. Respondamos siempre con palabras positivas, en forma agradable. Seamos generosas, hospitalarias. Respetemos, perdonemos, amemos con sinceridad, con humildad de corazón, y todo esto evitará que la palabra de Dios sea desacreditada. Violar las normas que Dios ha establecido en su palabra es negar la eficacia del evangelio en nuestras vidas. Cuando nos negamos a cumplir con lo que dice la palabra de Dios, estamos negando la eficacia del evangelio en nuestro corazón. Y tenemos que revisarnos y decir: yo he conocido a Cristo de verdad. Hermana, porque nadie que conoce a Cristo y se encuentra con Él puede seguir siendo igual. No es posible que se haya conocido al Señor y que tú sigas siendo la misma persona. No es posible, porque el encuentro con Cristo tiene que provocar un cambio en tu vida. Y si ese cambio no está, hermana, revísate. No importa que tú tengas 20 años en el evangelio, no importa. Cada día tenemos que revisarnos, evaluarnos. Como decía el salmista: Señor, examíname. Mira si hay en mí camino de perversidad
y guíame por el camino del bien, porque Él sabía que nuestros corazones tienden a empezar a cultivar la perversidad. Ella sale sola, como la matita que sembramos. Usted no le siembra las matitas malas, ¿verdad que no? Ellas salen solas. Usted siembra la mata de flores y usted va a los 2 o 3 días y la encuentra llena de otra matita que ¿quién la puso ahí? La maleza, ya nacen sola. Así pasa con nosotros en nuestros corazones. El pecado sale solo, está ahí. Ahora, hermanas, tenemos que hacer morir cada día lo carnal en nuestros corazones a través de la palabra y la oración. Y eso solo se puede hacer delante de la presencia del Señor. Hermana, si queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que ser mujeres de oración y de estudio de la palabra. No se puede de otra manera. Si no estudiamos la palabra, que es de la manera que Dios nos habla, y si no oramos para encontrar la fuerza en el Señor, no se puede. Así que, mi hermana, si usted quiere, borre todo lo que hemos hablado y aún todo lo que se va a hablar en lo que falta, y guarde esas 2 cosas. Si quiero honrar a Dios, tengo que ser una mujer de estudio de la palabra y de oración. Y eso será suficiente para que la palabra de Dios no sea desacreditada por mi vida y por mi proceder. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, a ser provocadoras de la gloria para el Señor. Que nuestras vidas sean vidas que honren al Señor. Así que, mis hermanas, pesa en nuestros hombros una gran responsabilidad: ser mujeres conforme al corazón de Dios. No es tarea fácil, pero necesitamos la gracia y la fuerza que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas, estaremos llenas del poder del Señor. Y ese poder será suficiente para nosotras convertirnos en maestras del bien, o simplemente para dejarnos enseñar por las demás. Nos llenará de gozo y nos ayudará a dar gloria y honor al Señor con nuestra vida en nuestro diario vivir. Hermanas, que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Que la gracia del Señor repose en cada corazón. Que su Espíritu tome cada mente y la transforme según el pensamiento de Cristo, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor nos bendiga.